Empezamos. Bueno, la idea es hacer una pequeña introducción, una hora y media da para lo que da, ¿vale? De cómo funciona Redis, que es, al final es una base de datos, ¿vale? Y para que empecemos a conocer, y como se va a instalar en breve también aquí, tenemos opciones y tenemos cosas que podemos hacer, y para que cada uno, pues, veáis en vuestros desarrollos si realmente hay alguna cosa que, hostia, pues esto si lo metemos en Redis, igual funciona bien, vamos a probarlo, ¿no? Entonces, un poco, la idea es, si esto me deja, exacto. Redis, bueno, viene de Remote Dictionary Server, ¿vale? Al final es una base de datos, un hash, lo puedes usar como varias cosas, tipo base de datos, lo puedes usar tipo hash, es decir, key value, ¿sí? Y luego te permite pues, otro tipo de funciones, otro tipo de acciones, pues que dan una serie de funcionalidades chulas, ¿no? ¿Qué tiene Redis? Pues es open source, ¿vale? Con licencia BSD, con lo que se puede usar para tus proyectos cuando quieras. Es una caché o lugar donde guardar cosas, ¿no? Con clave valor, ¿vale? No es una base de datos relacional, es una NoSQL. Eh, Funciona muy bien porque está todo en memoria. Es decir, cosas chulas que necesitas es un maquinón con una buena potencia de memoria, ¿sí? Con una RAM guapa, pero tiene persistencia. Han intentado tunear varias veces, en varias versiones de Redis, cómo hacían el tema de persistencia manteniendo la velocidad, ¿no? Por lo que he estado leyendo las últimas versiones, te dicen que puede haber un par de segundos de pérdida de datos si hay un crash muy bestia. Entonces tienes que saber un poco balancear todas estas cosas. ¿Para qué lenguajes tenemos drivers, conversiones, lo que sea? Pues para todos estos. Especial mención Node.js con Redis y Node, ¿vale? Es una broma que tengo con los fronteros, que Node no sirve para más que para hacer un chat. Y bueno, PHP, JavaScript, Java, bueno, todos tienen sus librerías o adaptaciones para Redis. En concreto, PHP yo he usado PHP y Redis. He usado PHP Redis, que es la que vamos a usar, la que he puesto como ejemplo, porque me parece la más sencilla de instalar. Y he usado la librería instalada en sí en el servidor de C, la librería en C para PHP, ¿vale? Esa es la más rápida, la que para mí instalaría en cualquier servidor de producción, ¿vale? A partir de aquí, pues creas el objeto Redis y accedes como el MySQL o como cualquier otro. Vale, no es más, es decir, es una base de datos, no SQL, que nos permite guardar datos clave de valor. Entonces, como mi idea era hacer algo bastante interactivo, la idea es que empecemos a ver cosas, ¿no? Cómo funciona. Entonces, veremos ejemplos de cómo setear, recuperar e incrementar o decrementar valores, ¿vale? Veremos las listas, veremos los sets, que la diferencia entre sets y listas básicamente es que en listas puedes repetir y en sets no, ¿vale? Cuando intentas insertar un elemento repetido en un set, dice, ya lo tengo. Hashes, ¿vale? Y finalmente, una cosa chula que tiene Redis es que te permite transacciones. Oye, empezamos transacción, ejecutamos todo esto y chapamos, ¿vale? Si todo ha funcionado bien, no hay problema. Si llegas a algún punto en que te interesa saltar, haces una excepción, haces un throw, lo que sea, como no llega al final, automáticamente lo corta, ¿sí? Entonces, vale. Los get y set, nada muy raro, ¿no? O sea, el comando sería set, el nombre de la variable y el valor, ¿vale? Esto si queréis podemos ver un ejemplo fácil. Bueno, yo aquí tengo mi Redis server, que básicamente es, lo lanzas, tengo Redis server, y aquí el Redis client, ¿sí? Entonces con el cliente le puedo decir set myvar 1, ¿vale? Me dice, vale, le hago get myvar, y le devuelve el 1. Nada, muy raro, ¿no? Hasta aquí no hemos hecho nada rarísimo, ¿vale? Ya está, no estoy aquí. Vale, lo que hemos hecho, ¿no? Set, bien. Vale, cosas chulas.
podemos incrementar y decrementar valores. Hay directamente un comando que incrementas o decrementas. ¿Vale? Entonces, está incrementar de 1, ¿sí? En este caso sería incrementar 1 siempre, y si haces increment by o decrement by, ¿vale? Te hace te incrementa o te modifica el valor por lo que tú le digas. Un ejemplo, ¿vale? Tengo la variable myVar, si le hago, me devuelve ya el 2, ¿sí? Si hago un get, me devuelve al 2. El decrement, ¿sí? Perdón, aquí. Un 1, ¿vale? Y si le hago increment by, myVar de 10, me devuelve un 11. Y si le hago un decrement by myVar de 8, me devuelve un 3. Nada no esperado, pero son cositas que a veces, pues, operaciones muy rápidas, que realmente para Redis es bastante sencilla. Vale, cositas chulas. Puedes recuperar más de un valor. Hostia, tengo que recuperar 10 valores, ¿qué hago? Pues hago un get 1 por 1 o un multiple get. ¿Sí? Entonces, para esto, lo mismo. Tengo myVar, me crearé otra variable, set myVar2 de 5, igual, y hago un mget de myVar y myVar2. ¿Sí? Me vuelve un array con los dos valores. Sí, esto cuando lo usas con PHP Redis, te devuelve un array directamente. Entonces lo puedes ya tratar directamente como un array. De hecho, si luego hacéis un bardam, veréis que funciona. Y luego más cositas, es que puedes expirar. Es decir, yo puedo decir, vale, esta variable dura 30 minutos. ¿Vale? Le digo, oye, pues expira la variable y cuando haces un get, en este caso le digo expire a 1 segundo y cuando haga el get dirá que no. ¿Sí? Entonces, probamos lo mismo, hacemos el get de myVar2, ¿sí? Es 5, expire myVar2 de 10 segundos, ¿sí? 1, 2, y si no me equivoco, ¿me vas a dejar mal? No. El nil no tengo nada definido, devuelve nil. Cuando hay un error, devuelve 0. Eso sí que es una cosa que hay que tener cuidado a la hora de hacer comparaciones, ¿sí? Y luego veréis cuando seteemos un set, que cuando seteas un valor que ya está en el set, te devuelve un 0. Y un 0 es un error. Un nil es no tengo definido. A ver, hay que ver las dos cosas, porque en un momento te puede parecer que son igual valores, y si pones un igual, bueno, hay que trabajar con las igualdades bien en PHP. ¿Vale? Vale. GetSet. Yo si tengo un valor, ya lo quiero cambiar, pero quiero recuperar el que había. ¿Sí? A GetSet, y lo que hace es, le setea el valor, pero me devuelve el antiguo. ¿Vale? Cuando hago el get, veis que el valor es el otro. O sea, aquí. Y hago un set de myVar a 1. Vale, me da el OK. Le hago un getSet de myVar a 2. A 2. Me devuelve el 1. Pero cuando le pido otra vez el myVar, me lo ha modificado por el otro valor. ¿Sí? Vale. Lo de siempre. Momentos en que necesitas cada cosa, pues... Vale. Listas. Bueno, las listas no son más que elementos ordenados, ¿sí? El lpush y rpush. Lpush siempre inicia por la izquierda y rpush por la derecha, ¿sí? Entonces, cuando haces un
Bueno, aquí metemos varios elementos. El arrange es para devolver un listado de elementos de una lista. ¿Vale? Si le pones el arrange, la lista que quieres sacar los valores, 0, donde empezamos, y el número que quiero sacar, típico, el limit 0, 1, ¿no? Del MySQL. Si el elemento que quiero sacar, los números de elementos es -1, te los da todos. ¿Vale? Y luego al final tenemos también el pop, el right pop o el left pop. ¿Sí? Entonces, volvemos aquí. Vale, metemos un elemento, mylist, mylist, metemos un 1, le metemos un 2. Vale, si hago un larrange de mylist 0, 2, me da los dos elementos. Si le doy un 3, me sigue dando los dos elementos. ¿Sí? Si le pongo un 1 aquí, ¿la he liado? Me queda un 0. ¿Es en 0? 0, 0, 0 me da. Que es el límite. Sí, es el último que quiero que me dé, ¿vale? Si le doy el 1, si le doy 2, me da 2. Entonces si hago un push, le pongo el 3, si le digo 2, me da esto, si le pongo un 1, me da 2, si le pongo un 0, vale, es el último elemento que quiero que me dé. Si le pongo el -1, me lo da todo. ¿Sí? Entonces, si queremos añadir un elemento al final, ¿sí? rpush -4. Y aquí añade el elemento al final de la lista. ¿Vale? Si lo queremos añadir al principio, es ¿sí? Ahora, si queremos sacar el primer elemento, sacamos el primero, vemos que la lista el primero ya no está. ¿Sí? Y si hacemos un rpop, nos da el 4 y el 4 ya está. ¿Vale? Típica manipulación de listas, ¿sí? Pero sin tener, bueno, pueden trabajar varios servidores, no tienes que tener memoria, vale. Y además la velocidad es bastante rapidita. Vale, lo que hemos visto, ¿vale? Vale, los sets. Los sets, bueno, son listas, ¿vale? Pero de elementos únicos. Y no puedo meter en un set. Si os fijáis, ¿vale? Hago un set, vamos aquí. Lo hago rápido porque me gustaría que trabajéis vosotros un poco. Los que tengáis el Redis montado, o si no, intentamos a ver si podemos conectar con alguna máquina o con la mía mismo. Intentamos hacer cosas para que podáis probar vosotros, ¿vale? Porque la gracia es que sea un poco más interactivo. Si estoy aquí hablando 1 hora y media, nos vamos a aburrir todos. Y no es cuestión. Esto. Vale. Set. Le añado un 1. Ahora cuando le voy a añadir 1, me devuelve que no. Un 0. ¿Vale? Si intento añadir el 2. ¿Vale? Y para sets, si quiero que me dé todos los elementos, me da todos los elementos del set. ¿Vale? Tenéis también la presentación, luego os la paso, os la convierto a PPT y la miramos y ya está. Vale, ¿qué nos permiten los sets? Los sets nos permiten la intersección y la unión, ¿vale? La intersección son cuántos elementos hay iguales en los dos sets y la unión son todos los elementos diferentes que hay entre los dos sets. Entonces, volvemos al mismo ejemplo, ¿vale? El mySet tiene los elementos 1 y 2. Añadimos el mySet 2, le añadiremos el 1 y el 3. ¿Vale? Y si decimos union mySet 2, me da todos los elementos. Y si le damos
inter en el 1, que es el único que es común a los dos. ¿Sí? Imaginaos el típico LinkedIn, por ejemplo, que te dice qué grupos tienes entre tú y otro usuario, qué grupos podéis compartir, ¿no? Bueno, nada. Metes los IDs de todos los usuarios en un set y tú dices, vale, el set de este tío más el set de este tío, intersectados. Te da los elementos, los IDs de grupos que solo son comunes a los dos. ¿Sí? Vale. Y luego hashes. Vale. Vale. Os lo digo todo. Al final el hash es un array. Es la manera más fácil de comparar, es un array. Lo que pasa es que es un array que tiene una key por encima a la cual te puedes referir. Yo puedo tener un array para un usuario, un array para otro usuario, un array para otro usuario. ¿Sí? Y con esos arrays puedo ir jugando y cogiendo sus valores y cambiándolos, modificándolos y trabajando. Al final son los mismos valores, ¿sí? Tenemos el set, tenemos el get, el increment by, ¿vale? Todo con la h delante, que es del hash. Entonces tienes que dar el nombre del hash y la clave que quieres guardar. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, si hacemos un set user1 name Pepe, ¿sí? Y hacemos un no surname ¿vale? Yo si hago un hget de user hget or de user1 me da, tiene una manera curiosa de ordenar, que es key valor, key valor, key valor, key valor, ¿sí? Los impares son keys y los pares son siempre valores. Podemos hacer un hcase de user1, me da solamente las keys. Si quieres recuperar los valores, tienes que recorrer las keys haciendo hget user1 y te devuelve los valores. ¿Vale? La típica, tienes que guardar los datos de usuario, pues los metes aquí, vas metiendo todos sus sets, y los tienes ahí guardaditos. Tienes un hash con el ID de usuario, por ejemplo, con todos sus valores. Entonces, si necesitas recuperar los datos del usuario que está logado en aquel momento, lo lanzas y lo tienes ahí. Oye, esto puedes hacer, pues puedes hacer que esta variable expire cuando tú quieras, que te esté, por ejemplo, usuario logado dura 1 hora, perfecto. Meto los datos del usuario logado en la de esto y le digo que expira 1 hora. Y lo mantengo allí. Mientras yo pueda acceder a estos datos, el usuario está logado. En el momento en que no, el usuario es deslogado. Y cuando realices según qué acciones, pues le puedes incrementar el tiempo de expire, lo puedes ir recalculando. Por ejemplo, el usuario modifica sus datos o añade un producto a la cesta, pues oye, le damos 10 minutos más para que pueda seguir trabajando cosas de este tipo. ¿Sí? La cesta, por ejemplo, también la podemos meter aquí. Y puede ser el usuario, qué producto esté en la cesta, puedes meter cosas. ¿Qué me he dejado? Esto, exacto. Puedo medir el hget, user 1 h32, ¿sí? Entonces tengo que el usuario 1 tiene 32 años, ¿sí? Tengo ch increment increment by user 1 h y le ponemos un 1 y me dice que es 33, ¿sí? Entonces si hago un hget all user 1, pues tenemos que el nombre sigue siendo igual, todo igual, pero la edad me ha incrementado un poco. Lo mismo puedo hacer con decrement, puedo hacer todas las mismas funciones que puedo hacer con variables, puedo hacer con hashes, pero con la h delante. Entonces le tienes que pasar siempre el nombre del hash y la clave que vas a incrementar. ¿Sí? Bien. ¿Qué son como los arrays normales en PHP? Los lists.
Sí, más o menos. ¿Vale? Que son como vectores. Sí. Que puedes meter adelante y atrás. Después los sets son como los arrays asociados, ¿no? Los sets no, porque los sets no tienen clave. ¿No tiene clave? No, son ordenados, o sea, tienen orden y la diferencia entre el set y el list es que no puedes duplicar elementos. En una lista puedo meter 5 unos, pero en un set no. A la que meta el segundo me dirá que no. Sí, son como listas únicas, de valores únicos. Es la diferencia entre un list y un set. Entonces, hash es como un dictionary. Y hash vendría a ser un JSON, ¿sí? De cuando vuelves un JSON que después clave, valor, clave, valor, clave, valor. Es que más como un diccionario, como un array asociativo. Sí, más bien un array asociativo sería más bien. No me había quedado la diferencia. Entre list y set. ¿Y en cuáles casos es mejor utilizar uno u otro? Depende un poco de la funcionalidad que quieras montar. Casos más... Para guardar datos de usuario, por ejemplo, pues un hash. Es lo más lógico, entiendo. Pero para guardar, por ejemplo, todos los grupos a los que pertenece un usuario, por ejemplo, en LinkedIn, pues usarías el set, ¿sí? Porque perteneces al grupo, pero perteneces una vez al grupo. Yo qué sé, listado de todos los productos que tiene un usuario en la cesta. Pues los productos van a ser siempre únicos. ¿Sí? Pues usar un set. Vas a ver solamente en los productos que tiene. Luego, si quieres saber cuántos productos hay de cada, pues te puedes montar aquí un hash o puedes montar lo que quieras. Y listas, pues, bueno, tú mismo. Puedes hacer mil cosas. ¿Sí? Siempre y cuando puedas repetir. ¿Vale? ¿Se pueden eliminar? Sí, creo que sí. O sea, puedes meter una lista de hashes. ¿Diferencia de rendimiento entre los tres elementos? No lo he mirado, la verdad. No lo he mirado, pero entiendo que las listas son las más rápidas y los hashes los más lentos, porque tienes que acceder al valor dentro. Pero por lógica, es decir, la lista no miras nada, el set tienes que mirar si existe, por lo tanto va a ser más lento, y el hash tienes que hacer una estructura más gorda, tiene que ser más lento por narices. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Sí. Vale. Y luego, el tema de transacciones. El comando de las transacciones se llama multi, ¿vale? Entonces, bueno, lo que haces es, bueno, empiezas el multi, lanzas todo lo que quieres lanzar y cuando acabas haces exec, ejecútalo todo o discard, olvídate de lo que he hecho, ¿vale? Es lo mismo. Ponemos aquí, hago un multi, ¿vale? Le digo set valor 1. En vez de responder OK, responde en cola, ¿sí? Set valor 2, en cola, y cuando le hago exec, OK, me devuelve todos los OK que haya. ¿Sí? Eso en la traducción en PHP es lo mismo. Me va a devolver un array con cómo han ido todas las operaciones que he hecho. ¿Sí? Si hay un error en alguna, ¿lo detecta antes? Si hay error en alguna, creo que hace rollback de todo. Haces multi, vas poniendo y una falla, te avisa en ese momento. ¿Lo probamos? Vale. Vale. Vamos a hacer un multi, vamos a hacer un SAT set 2 de 1, le hacemos un set 2 de 2 y le vamos a setear el 2, ¿vale? Y lanzamos el exe. ¿Vale? Fíjate que dice que este último. Pero no alguna. Pero si hubieses hecho otra más. Dime. Si hubieses hecho otra transacción más, o sea, todo transacción más, puedes separar en ceros. Te lo miramos. Hacemos el set de 1, set de 2, vamos a setear el 2, seteamos el. ¡Ay! Le he dado. Al 3. Y avanzamos. No, el último lo tira. Lo tira. Me gustaría saber. Hace todas las instrucciones fallen o no. Sí, te los mete. Te lo lanza igual. El tema es que tú, cuando gestionas la funcionalidad, si hay alguna función que por lo que sea no tiene que pasar, pues lanzar el discard. ¿Sí? Pero si lanzas el exec, te tira todo.
De errores o de errores. Vale. Hacemos lo mismo. Multi set valor 2 R1 en cola valor 3 y ahora hacemos discard, ¿vale? Y si hago un get de valor 3 me dirá que no existe, ¿vale? Vale, cositas interesantes que tiene Redis. El ping, ¿vale? El discard tira todo lo que has hecho. Todo lo que has hecho dentro del multi. No puedes, pero no te dice, si no haces un exit no puedes saber qué es lo que hay mal. No, la idea es que tú estás programando algo y vas haciendo set, hasta que llega un punto que por lo que sea, te dices, hostia, todo lo que he hecho no sirve para rollback. O sea, el típico rollback. Pero no haces, por ejemplo, en el caso de que haces un exit y te dan una array con todos los resultados, si ha ido bien y con cuáles han fallado, tú luego no puedes decirle, o sea, él no hacía el rollback automático. No, él no hace rollback automático. Cuando lanzas el exit te lo lanza todo. Si haces el exit y lo hace todo, ahí te das cuenta que algo ha ido mal y como tiras simplemente... No, sí. No tienes manera. El tema es que dentro de la programación tú te des cuenta de que todo lo que estás haciendo lo tienes que tirar para atrás. Bueno, en MySQL pasa más o menos lo mismo y en Oracle creo que también. Tú lanzas queries, las que sean, ¿sí? Tú no sabes si la query falla o no. La query cuando falla no hace nada, y con la query cuando acierta, pues hace lo que tiene que hacer. Entonces tú llegas a un punto que dices, vale, commit o rollback. Si haces commit, si no has hecho un rollback tú físico, no. ¿Seguro? No lo tengo claro, ¿eh? De hecho, cuando falla el commit, no, cuando falla el commit sí. Si inicias una transacción, cuando te da uno de hecho, si inicias una transacción, ¿Seguro? lo hacen. Puedes mirar. Antes no lo hacía porque antes con error, transaction no había una instrucción, pero creo que en las últimas versiones lo hacen. Lo tengo que mirar, eso sí que no sé cómo funciona. Aquí lo hemos probado con la otra versión. O sea, lo que hace es que te lo ejecuta todo lo que pueda y lo que no pueda pasa ahí. Sí, pero si tú tienes pasos para ejecutar tus funciones y una de las funciones devuelve Un error, entonces tú lanzas el puedes ejecutar una excepción y pillar en la excepción pillas, lanzas el rollback y ya está. Vale. Las ejecuta. Se las va ejecutando al momento, MySQL. MySQL las ejecuta y cuando tú pides valores te devuelve el valor correcto. Te dice lo que toque. La cuestión es que esto parece que lo ignora y hasta que no avanzas el exit ni lo intenta. Y el MySQL lo va haciendo. Sí, tú puedes saber si el MySQL ha petado algo o no petado algo y lanzar tú el rollback a partir de las queries. Sí, aquí no. Eso es más como los ORMs. Los ORMs tú le metes haces algunas modificaciones y hasta que no le das commit No te lo hace. no lanza. Pero de hecho, si lo consultas y las lanza todas. Sí, cuando programándolo con PHP sí que lo puedes hacer. Luego os lo explico. Porque en PHP tú lanzas la transaction. Dentro de la transaction lanzas todas las peticiones. Entonces tú puedes comprobar lo que te está devolviendo esa petición. Si alguna petición te devuelve un fail, puedes lanzar el exception. Entonces, espera. ¿Sí? Seguimos con comanditos de estos. Ya quedan pocas diapositivas, lo prometo. Solo quedan dos. El ping. El ping es para saber si el servidor está ok. Si el servidor devuelve ok, ¿vale? Aquí lo podemos probar. Damos un ping. Devuelve pong. ¿Sí? Devuelve pong, eso está ok. Si no devuelve nada, es que está jodido. ¿Vale? Tenemos otro comandito, pero os lo hago directamente desde aquí porque total son los nombres de los comandos y ya está. Que se llama info, que te da el estado del servidor de Redis. ¿Sí? En concreto le puedo decir, vale, dame info y le doy la sección que quiero.
¿vale? Y me devuelve solamente, pues, ¿vale? Tengo 8 keys seteadas, ¿vale? ¿Vale? Y, vale, me deja otra cosa. Me deja una cosa importante. Yo, tú puedes configurar Redis para tener varias bases de datos en el mismo sitio, ¿vale? Entonces yo le puedo decir select 1 y él pasa a la base de datos 1. Por defecto siempre está trabajando en la 0, ¿vale? Yo hago aquí set value 1, le he seteado un valor a la base de datos 1, ¿sí? Si yo me voy a la base de datos 0, que es la por defecto, y le hago un get de value, ¿vale? No está definido. Y cuando le hago un info de KSpace, ¿ves? Me dice que tengo 2 bases de datos en marcha. En una tengo 8 keys, no tengo una. ¿Cuándo expirarían? Y la media de expiración de las keys. Por ahora no he puesto ninguna que expire, pero... ¿La persistencia la puedes hacer a nivel de base de datos o tiene que ser a nivel de la máquina? La persistencia que se hace a nivel de servidor. La configura el administrador de la máquina, en ese caso. Pero normalmente te digo, están... Por defecto te la hace a 2 segundos. Como máximo 2 segundos. Puedes perder, en el caso de crash total, 2 segundos de información. Cuanta más velocidad le des, o sea, cuanta más persistencia le des, más pierdes de rendimiento. O sea, cuanto más segura quedan los datos, más pierdes de rendimiento. Vale, tenemos un comando que no lo recomiendo para nada, que es esto. ¿Vale? Me devuelve todas las keys que tengo seteadas en el servidor. ¿Por qué no lo recomiendo? El carrito trabajamos con Redis. Y estuvimos haciendo pruebas de desarrollo cuando trabajábamos nosotros súper bien, iba de coña. A la que empezaron a trabajar los 80.000 usuarios de golpe con el carrito, añadiendo productos y tal, el keys es incremental exponencial. Es decir, cuantas más keys tienes, mucho más cuesta recuperar los valores. Y lo estábamos usando para saber cuántas keys, cuántos valores teníamos. Lo estábamos usando para pruebas nosotros. O sea, teníamos un monitor que nos decía cuántas keys teníamos en marcha, cuántas tal. Pues ese monitor nos colgaba el servidor de Redis. Al tener un incremental de volumen, o sea, nuestro propio monitor nos estaba jodiendo la información. Entonces tuvimos que mirar y todo el sitio donde había keys lo tuvimos quitando. Montamos un hash con todos los valores, bueno, falló. ¿Vale? Entonces intentemos trabajar con keys conocidas para usar esto lo mínimo posible. Lo bueno que tiene, pues que si yo hago keys asterisco L asterisco, me devuelve todas las que tengan una L por en medio. Si quiero todas las que empiecen por S, pues todas las que empiezan por S. ¿Vale? Me permite saber las keys que hay. Pero ya digo, tiene que ser un uso muy controlado. Porque es un comando que es pesado para lo que es Redis. Es de los más pesados que tiene. ¿Vale? Y luego hay otro muy chulo, que este lo pongo aquí, que es el monitor. Y el monitor lo que os deja es set bar. Vamos viendo lo que va pasando dentro del servidor. On the fly. Veamos un set por aquí. Set. Vale, podéis ver todos los comanditos que va lanzando. Podéis ver ahí en el monitor. Acabo usando este en lugar de Sarkis para ver lo que estaba pasando dentro del servidor, porque nos volvemos locos. Lo que pasa es que, claro, al hacer un uso muy extensivo, o sea, muy potente de Redis, el monitor va loco. Empezaba a pasar loco y no veías nada. Entonces, bueno, tenías que ir grepeando. Pero bueno, te permite hacer greps, te permite hacer cosas, en lo cual está chulo. ¿Vale? Aquí tenéis los comandos que os lo he puesto aquí, ¿vale? Monitor. Y, vale. Lo que decía, el PRedis, que es el que yo he puesto como ejemplo, nos permite transacciones y nos permite lo que ellos llaman pipeline. Pipeline lo que hace es churrar todas las conexiones en una sola conexión y mandarlas al servidor para que el servidor las ejecute.
¿vale? Entonces aceleras mucho no tienes que ir haciendo una a una, sino que tú seteas todo lo que quieres hacer y hagas todo lo que va a salir. ¿Vale? Luego sí, os paso un par de ejemplos de cómo montar. ¿Sí? Tengo 43 minutos charlando, yo creo que es too much para mí. Hay un código que está aquí en esta dirección, ¿vale? Es mi cuenta de GitHub, es un código abierto, si los que tengáis Git con Git clone lo podéis bajar. Podéis ver el código, ahí está el cliente, ¿vale? Al final os lo paso. Ya está. El código es... es este de aquí, ¿vale? Bueno, para los que no me conozcan, es un Symfony 2. Soy fan de Symfony 2. Un día lo pondremos aquí, no sé cuándo, pero lo pondremos aquí. Lo que podéis ver aquí es un Composer que tiene la librería de Redis por aquí instalada, aquí está. ¿Sí? Y en el controller por defecto, que no he usado ninguno más, veréis que con esto te creas un objetito Redis que accede a tu máquina al puerto que tú has configurado. ¿Sí? La gracia de esto es que hiciésemos algo, así encuentro, no estoy no. ¿Por qué me cambié de pantalla principal? Vale, la idea es que dentro de ese código hagamos, o alguien intente, si a alguien le interesa, hacer estos ejercicios. Son muy simples los primeros. Y los dos últimos, pues bueno, implementar la carga del stock de 10 productos con product PK de 1 a 10 con un random y dos funciones que hagan un add and remove de esto, un hash para guardar datos de usuarios, ¿vale? Intentado hacer algo que sea más o menos útil o que se pueda implementar dentro del Private algún día, si a alguien le interesa. Básicamente son 4 o 5 ejercicios para que los que queráis probar. ¿Tenéis todos? ¿Alguien no tiene Redis server por ahí? Estoy intentando. Podéis intentar. No tenéis ni server ni no tenéis internet. ¿Está funcionando? Vale. Claro, si no tienes internet es que no puedes acceder tampoco a mi máquina, entonces, aunque esté mi máquina como cliente, no vais a poder hacer mucho. Si no, pues intentar poneros con alguien que tenga. Yo tenía una. Si reinicio el servidor de Redis, todos los datos. Mira. Vamos a jugar. Nada. Reinicio servidor de Redis, no, mira, directamente me lo vuelvo a levantar y sigo teniendo todo.